tal? Buenos días a todos. Ok, vamos a seguir con lo que se quedó ayer pendiente. Vi que algunos me subieron su diagrama en Classroom, ¿sale? Pero todavía veo que hay dudas o hay cuestiones que no están, que no quedan muy claro todavía. Entonces, déjenme, me dicen ¿qué están viendo? ¿Una hoja en blanco? Sí, una hoja. Ok. Sí, profe, una hoja en blanco. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Buenos días, Aid. Ok, entonces vamos a ver cómo quedaría el diagrama de lo que trabajamos la clase de ayer. Entonces, Un inicio. como les había dicho, el, el inicio puede ser o una elipse o puede ser un rectángulo redondeado. ¿Sale? Entonces, ok, entonces tenemos nuestro inicio y de ahí lo siguiente era ingresar, bueno, tenemos que ver cuáles son los datos. En el diagrama de flujo, si bien nuestro algoritmo es con palabras, lo podemos hacer con palabras, sí, en el diagrama de flujo tenemos que ser lo más concisos o escribir lo menos frases, sino lo único que tenemos que hacer es indicar estos pasos de qué es lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, a ver, permítanme. Bien, entonces habíamos dicho que si es una interacción entre el usuario y la computadora, vamos a poner un paralelogramo, ¿no? ¿Sale? Que sería bueno, algo más o menos así. Ok. Y bueno, aquí la conexión siempre tenemos que hacerla, bueno, como estamos diseñándolo de forma descendente, va a ir de esta forma, ¿sale? Y entonces aquí, ¿qué voy a poner? Bueno, aquí simplemente voy a poner, ingresar. Muchas veces ya en términos más de programación, cuando nosotros queremos obtener el valor de una variable, ¿sale? Nos referimos a esa acción de obtener el valor de la variable como leer. Entonces vamos a usar esa palabra, ¿no? Vamos a leer, ¿sí? ¿Qué vamos a leer? Pues aquellas variables que vamos a utilizar que son datos de entrada. En este caso, vamos a ponerle precio, ¿no? Que una de mis variables se llamaba precio. El precio por hora. Bueno, vamos a dejarlo así, precio. Y el otro, que es horas, ¿no? Horas totales. Bueno, vamos a hacer más corto. Simplemente vamos a ponerle horas Profe, total. ¿no podría como subirle el zoom a la hoja? Porque no alcanzo a ver, por favor. Gracias. Ya veo mejor. Gracias. Sí, bien. Y eso es lo que nosotros vamos a leer. Esta es nuestra entrada. Esto es lo que vamos a realizar en este bloque que es la entrada. Leer los datos de entrada, ¿no? Son solamente esos los dos datos que necesito para calcular. Salen las horas totales y el precio.
habíamos dicho que esto se llamaba salario, ¿no? Sí. Ok. Y entonces esto es lo que va a ir dentro de este bloque, solamente esas palabras, o sea, leer y los nombres de las variables que yo utilice. Eso es todo lo que voy a escribir. ¿Ok? Entonces, bien, el siguiente sería que, bueno, híjole, es que aquí no tengo. Bien, vamos a ver. ¿Es por ese, profe? No, se llama vicio. Pero no estoy muy familiarizado todavía con él. Bien, ahí está. Ok. Ese sería mi bloque de de lo que viene siendo la decisión, ¿no? Tengo que tomar aquí la decisión. Entonces, el flujo del proceso sigue de este bloque ahora hacia este. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, en ¿qué es lo que tengo que preguntar? Este es un bloque de decisión. ¿Qué es lo que vamos a preguntar? Si es mayor o igual a 40. Entonces aquí simplemente ponemos horas totales es mayor a 40, o más bien es menor e igual a 40. ¿Sale? Pero no debería ir primero, ¿cuál es su salario? Acá ya lo leíste. Ah, bien. Es lo que les decía, ¿no? O sea, leer, entendamos que cuando hablamos en términos de programación, leer es que obtenemos el valor de una variable. Hay diferentes formas de hacerlo, ya sea a través del teclado, ¿no? Que el usuario ingrese a través del teclado numérico ese valor, o a través de una fuente de información que puede ser un archivo de texto o un archivo de Excel o algún otro tipo de archivo, ¿no? Que sea en una base de datos. Entonces, pero leer se refiere a obtener el valor de esa variable. Por eso solamente aquí en este bloque, digamos que pongo la acción leer y la lista de variables que voy a leer, y eso es todo lo que voy a escribir en mi diagrama. ¿Sale? En este de decisión, estos bloques de decisión que son el rombo, fundamentalmente lo que va a haber ahí es una comparación. ¿Sale? Aquí siempre vamos a sacar el resultado de este bloque en función de una expresión lógica, donde dice horas totales es menor o igual que 40. O sea, esa es la expresión. Si horas totales que yo metí aquí, ¿no? Que leyó a través del teclado y el usuario puso 50, bueno, horas totales es menor o igual que 40, una expresión lógica solamente va a producir dos resultados, que es verdadero o falso. ¿Sale? Entonces 50 es menor o igual que 40, falso. Entonces eso sería la respuesta, la parte negativa. ¿Ok? Entonces en ese momento tenemos que bifurcar o hacer una decisión, seguir diferente camino dependiendo del resultado de esta expresión. ¿Sale? Ahí entra lo de la tabla de verdad, ¿no? Bueno, la tabla de verdad es cuando ya tienes una expresión lógica más compleja, que son dos expresiones lógicas, ¿no? Aquí simplemente es verdadero o falso. Si el número que ingresaste es menor que 40 o igual, pues es verdadero, y si es mayor, es falso. ¿Sale? Y entonces ya después aquí viene lo que sería el proceso. ¿Sale? Este proceso, ¿qué va a pasar? Pues en este bloque que indica operación, acuérdense que el rectángulo indica operaciones que se hacen en la computadora, o sea, operaciones, procesos que realiza la computadora, no interactúa conmigo ni nada, simplemente son acciones que va a hacer. Entonces, pongamos que a la izquierda vamos a poner la salida de verdadero. ¿Sale? Entonces,
Si horas totales es menor o igual que 40, si sí, que salga hacia acá, hacia la izquierda. ¿Sale? Y entonces, si horas totales es menor o igual que 40, ¿cómo voy a calcular el sueldo? Y entonces ahí pondría, sueldo es igual a ¿qué? A horas totales por precio. Simplemente. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sale? Horas totales es igual a precio. Perdón, sueldo es igual a horas totales por precio. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque las horas totales son menor o igual que 40. Entonces aquí tendríamos que poner, ¿no? Que esta es una salida para el sí o verdadero. ¿Ok? Entonces esa es la situación aquí. Si sí, sigue este camino. Si no, entonces tendríamos que ahí ya dibujar la siguiente dirección, ¿no? Va en este sentido. ¿No? Entonces aquí es no o false. ¿Sale? Que es falso. Y entonces si es falso, ¿qué va a pasar? Pues el sueldo se calcula de otra forma, ¿no? Sueldo se calcula como 40 por precio más ¿qué? Más horas totales menos 40 horas totales menos 40 y el resultado va a ir multiplicado por 1.5 por precio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sale. Y entonces ahora lo que sigue es que imprimir, ¿no? Bien, entonces, bueno, ahí tendríamos que hacer una forma similar a esta. Ok. Bien. Y aquí, esto, acuérdense que es para interacción. Entonces, es para tanto como para entradas o salidas de con la máquina, ¿no? Entonces acá sería imprimir sueldo. ¿Sale? Imprimir sueldo. Y de ahí, pues sería
ya nuestra siguiente conexión sería que fin. Ok, y eso sería más o menos una idea de cómo quedaría nuestro diagrama. ¿Sale? De hecho, creo que hubiera sido más práctico hacerlo en PowerPoint, tal vez. Ok, ahora, cuestiones a resaltar en cuanto a la parte del diagrama de flujo. Todas las conexiones se hacen con líneas y las flechas de esas líneas, bueno, aquí me falta, ¿no? Me faltaría dibujar, ¿sale? Que va la flecha, la punta de la flecha iría en dirección hacia abajo, ¿no? De este bloque hacia este. Luego otra flecha que iría, la punta de la línea tendría que ser una flecha que iría de este hacia este y que indica la dirección de flujo. La punta de la flecha de cada línea indica la dirección de flujo, ¿sale? Y como acá, vean, como estos dos bloques, o sea, dependiendo del camino que yo tome, pero los dos bloques conducen al siguiente paso, que es imprimir, lo que tengo que hacer es conectarlos y de ahí seguir con el flujo descendente hacia abajo, ¿sale? No está permitido que pongan este bloque y conecten este por acá por un lado y este acá por el otro lado. No se puede hacer, ¿sale? No es correcto hacerlo de esa forma. Lo que tengo que hacer es que estos dos se encuentren aquí y que este camino siga en dirección descendente hacia abajo al siguiente bloque, ¿sale? Y de ahí pues ir hacia la parte del fin, ¿no? El siguiente que va hacia abajo. Entonces, igual, ahorita no hemos visto cuando hacemos un regreso o establecemos un ciclo, pero cuando veamos los ciclos, las líneas o los conectores van a regresar y nunca entran de forma lateral a un bloque, ¿sale? Excepto en este que es el de decisión, pero este es su propia estructura. Pero a un bloque de estos en donde hacemos un proceso o tenemos una interacción, nunca entra una línea de forma lateral. Siempre si tenemos que hacer una conexión que regrese, la vamos a hacer a la línea que está antes de este bloque, indicando que el flujo de ejecución regresa a este punto y continúa para ejecutar este bloque, ¿sale? Entonces esa es más o menos la estructura o la forma en la que debería de quedar el diagrama de flujo del algoritmo que habíamos hecho en la clase pasada. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, ya quedó más claro. No, profe. ¿Sale? ¿Lleva texto? Sí lleva texto, pero tampoco es escribir una carta, ¿sale? O sea, es simplemente aquí, por ejemplo, que es una operación matemática, un proceso que hace la computadora, pues solo pongo la expresión matemática, o sea, no necesito escribir más. Y como les decía, aquí en las interacciones, ¿no? Leer, siempre nos referimos al hecho de obtener el valor de una variable, sea a través del teclado o de otra fuente. Entonces a eso se refiere leer, ¿no? Ingresar o preguntar, obtener, como quieran, el valor de estas variables. Aquí, ¿cuántas variables puedo poner? Pues tantas como necesite de entrada, ¿no? Si son 10, pues tendré que enlistar las 10 variables que voy a ingresar. Y todas deberán de estar aquí dentro de este bloque. Este bloque no permite otra cosa más que la expresión lógica, ¿sale? Horas totales menor o igual a 40, es exactamente igual a algo, es diferente, no sé, pero siempre va a ser aquí una expresión lógica, ¿sale? Puede ser una expresión lógica simple, ¿ok? Puede ser una expresión lógica simple como esta, o puede ser una que sea combinacional en donde tenemos esta y otra, ¿no? Otra expresión. Esta puede ser tan simple o compleja como lo necesite nuestro problema, pero al final solo vamos a escribir aquí la expresión lógica. Y tenemos los dos posibles resultados, ¿sale? Entonces siempre tenemos que indicar a la salida, ¿sí? De este lado o de este lado, siempre tenemos que indicar acá arriba cuál, o sea, a qué resultado corresponde cada uno, ¿sale? Entonces si sí, hace esto, si no, hace lo siguiente. Y bueno, lo mismo, aquí ustedes habían usado el simbolito de imprimir, pero el que manda directamente a la impresora, ¿sale? Entonces aquí, por ejemplo, yo estoy poniendo imprimir
pero se refiere en términos de programación al hecho de que nos lo muestre en el monitor. ¿Sale? O sea, de que nos devuelva ese resultado y nos diga, el sueldo es igual a, y nos muestra el valor numérico. A eso se refiere imprimir. ¿Sale? O sea, imprimir no solamente es mandar directamente a la impresora o a un medio periférico que nos permita obtener un documento escrito, sino también se refiere a mostrarlo en el monitor. ¿Sale? Entonces aquí por eso lo pongo con este bloque y no con el bloque de la impresora como tal, porque no lo estoy mandando a la impresora, lo estoy mandando a mi monitor. ¿Sale? O incluso puede ser mandarlo a un archivo de texto o algún otro archivo, ¿no? Entonces son fundamentalmente las diferencias. ¿Sí se entiende? No es que haya estado incorrecto los que hicieron el mandarlo a la impresora, ¿no? Simple y sencillamente les estoy dando otra manera, ¿no?, de hacerlo, o como convencionalmente lo hago yo, que lo mando a imprimir pero al monitor. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, por el momento No, no. profe, ya quedó más claro. Sale. Algunos lo hicieron más o menos con esta idea. Lo mismo, solo voy a poner la información que el problema me está indicando o pidiendo o proporcionando. Si no me dice algo, yo no lo pregunto, solo acomplejo mi problema. ¿Sale? Acuérdense que cada programa y cada algoritmo es para resolver un problema en específico. ¿Ok? Entonces, si el problema les dice algo, traten de seguirlo al pie de la letra, pues, para que no acomplejen más su diagrama ni su algoritmo. ¿Sale? O sea, solicitando información que no fue requerida o que no utilizan. ¿Sale? Ok, entonces ahora nuestro siguiente problema que tienen que resolver va a ser el siguiente. Déjenme les abro la pizarra, permítanme un segundo. Bueno, ustedes ahí ya vieron, ¿no? Los que se parecen, pues están bien, y los que no se parecen, pues tienen que revisarlo, ¿no? Llevarlo más o menos a a algo parecido a lo que tenemos ahorita, que les estaba mostrando. Bien, ahí ya ven la pizarra. ¿Qué profesor? Ok, entonces este es su siguiente ejercicio. Escriban el algoritmo para resolver esa problemática. Leer el radio de un círculo y calcular e imprimir su superficie y la longitud de la circunferencia. Como soy bien buena onda, les ayudo. O sea, ahí está el primero. Ya, bueno, ya es una ayuda, profe. Sale. Ahí le tendríamos que poner nuestros datos, sacar primero los datos, ¿no? Y ya lo hacemos más directo. Ah, bueno, sí, ok, bien. ¿Cuáles serían los datos? Entonces, a ver, vamos a hacerlo de la misma forma en la que lo hicimos ayer, ¿no? A ver, datos de entrada. ¿Cuáles serían los datos de entrada? Radio. El Radio. radio. Sale.
¿Cuál sería mi dato de salida? La circunferencia. Ajá, sí, la circunferencia. Con fuerza, pues. Es que no estaba seguro. ¿Y qué otra? ¿La longitud? La longitud de la circunferencia. El área de la superficie. Acá. Superficie. Está bien, habla bajita, está bien, habla bajita. Bien, la superficie, son solamente, ¿no? Ahora, así como tengo datos de entrada y datos de salida, siempre es importante identificar lo que decíamos, ¿no? Ecuaciones o fórmulas, ¿sale? Vamos a ponerle ecuaciones, más adecuadamente vamos a ponerle ecuaciones o fórmulas, está bien, vamos a dejarlo así. ¿Cuáles son las ecuaciones que voy a utilizar? Para la superficie va a utilizar la de área es igual a pi por radio al cuadrado. Ok, entonces área es igual a pi por el radio. No, vamos a expresarlo así. Pi por radio al cuadrado. Y luego para la longitud de la circunferencia, vamos a llamarle ¿Cómo se calcula la circunferencia de un círculo o la longitud de la circunferencia? Esto es muy importante. ¿Un círculo? Aunque esta clase es programación como tal, o sea, sí, vamos a aprender un lenguaje de programación y vamos a escribir programas. Esto lo van a aplicar a muchas áreas del conocimiento. Entonces, no es que no ocupemos conocimientos previos o no ocupemos nada de otras áreas. Entonces, estas son cuestiones de conocimientos que deben de tener. ¿Sale? O sea, vamos a ocupar muchas ecuaciones que deben de manejar o de aprender a manejar de acuerdo a sus materias. ¿Sale? Entonces, al menos cómo se calcula la circunferencia, o sea, es algo muy elemental. ¿Qué representa pi? ¿Cómo se calcula el número pi? ¿O cómo se determina el número pi? Es el 3.1416, ¿no? ¿Pero qué representa? No sé, algo de las veces que cabe en un... Ay, no me acuerdo, pero era algo así. Por ahí va. La división entre la longitud del diámetro y de la circunferencia, no me acuerdo, algo así. El número de veces que cabe el diámetro del círculo si lo extendemos sobre su circunferencia. ¿Sale? Entonces, si nosotros comprendemos ese concepto, tendríamos que circunferencia sobre diámetro a que es igual, de acuerdo a lo que acaban de decir, ¿A pi? Al a pi. pi. ¿Sale? Entonces, si yo conozco y comprendo el concepto, ahí ya sé cómo se determina, pues simplemente despejo, ¿no? Y diámetro que está aquí dividiendo pasa multiplicando a que es igual la circunferencia. Sería A pi por Pi por diámetro. pi por diámetro. y ya. Eso me calcula cuánto es la longitud de la circunferencia que describe ese círculo. ¿Sale? Entonces, ok, ya tenemos nuestros datos de entrada, datos de salida y las ecuaciones o fórmulas que vamos a utilizar. Entonces, ahora sí, escriban el algoritmo. Los vuelvo a ayudar.
inicio. De ahí, ¿qué seguiría? Acuérdense que el algoritmo es con palabras, o sea, con de cierta forma Leer, ¿no? Ujú. ¿Qué vas a leer? La circunferencia y el área. Leemos los datos de entrada. Bien, bien. El radio. Pues sí, leer el radio del círculo. De ahí, ¿qué tendríamos que hacer ya que tenemos... Ya que leímos el radio del círculo, Las fórmulas, pues sí, ¿no? Realizar los cálculos, ¿no? Calculando, tendríamos que... Pues esto, ¿no? Así tal cual. Área es igual a pi. ¿Sale? Ahora, aquí hay una cuestión importante. Deben de familiarizarse o aprender a codificar su programación, o sea, codificar sus programas. Si yo sé que mi dato de entrada es el radio, ¿sale? Ese puede ser el nombre de mi variable, ¿sale? Pero de igual forma yo puedo decir que radio, ¿sí? Que es R. Luego mi dato de salida que es circunferencia, que es C. Y mi dato de salida que es la superficie, que es S. ¿Sale? Entonces, voy a leer radio, ¿no? Leer el radio del círculo. Es decir, voy a leer R. Ahora calculo. Entonces ya sé que área es pi por radio al cuadrado, pero yo ese dato de salida que es área, es lo mismo que superficie, yo lo codifiqué como ¿qué? Como S. Y entonces sería S es igual a pi por el radio. Y bueno, ya un poquito metiéndonos en la nomenclatura sería doble asterisco, ¿no? Bueno, lo está elevando al cuadrado. Sale. Y aquí yo cambiaría y circunferencia sería igual a ¿qué? A C, que es igual a pi. ¿Y cómo calculo el diámetro? ¿Cuánto vale el diámetro? la mitad del pi. La Perdón, mitad del del radio. radio. La mitad del círculo. 2 por radio, ¿verdad, César? 2 pi por radio, creo, ¿no? A ver, ¿en serio? ¿Cómo se calcula el diámetro? Como digo, profe. Es 2 veces el radio. El diámetro es... Radio al cuadrado. A ver, alguien... Por favor, alguien que no esté usando audífonos, silencie su micrófono porque nos genera mucho ruido. Si no están usando sus audífonos, por favor no abran su micro, porque las bocinas se escuchan en su micrófono y vicia el sonido. Se escucha muy, muy feo. Traten de usar audífonos, por favor. Ok, el diámetro es 2 veces el radio. O entiéndase que el radio es 1/2 del diámetro. Por favor, son conceptos fundamentales. Bien, y entonces ya... ya en términos de nuestra codificación, ¿no? Acá diríamos leer el radio del círculo, pues simplemente voy a dejar leer R, ¿no? Leer R, calculando S, que es la superficie, es igual a pi por radio al cuadrado. Luego la circunferencia es igual a pi por 2 veces el radio. Ahí está. Y entonces el siguiente sería ¿qué? Imprimir. ¿Qué vamos a imprimir? La superficie y la longitud. Y la longitud. Ujú, muy bien. La superficie y la circunferencia, ¿no? Imprimir C, S, perdón, y C. Y luego sería, pues ya al fin, ¿no?
hablábamos de que nosotros tenemos que generar un programa que sea robusto, un algoritmo que sea robusto. ¿Ese algoritmo funcionaría para cualquier valor del radio? Sí. ¿Están de acuerdo el resto? ¿Sí funcionaría para Sí. cualquier valor del radio? Sí, porque nada más usted le está dando a leer radio, entonces pues se da la opción libre de poner cualquier número como radio, entonces ya se Ok, ajusta, ¿no? calcúlame la circunferencia de un círculo que tiene -5 de radio. Ah, bueno, sí. ¿Cuánto te da? ¿Lo puedes calcular? Pero nomás sería valor negativo. Es negativo, ¿no? ¿Existe un círculo con radio igual a -5? No, Pues no tiene sentido físico, ¿no? ¿Cómo ajá, o sea, dibújame un círculo con circunferencia con radio -10? Entonces, una condición para que sea robusto es que el valor del radio tiene que ser ¿qué? positivos. ¿Positivo nada más? Mayor que 0. Mayor que 0, muy bien. Muy bien, Ledón. Se me olvidó tu nombre. Orlando. Orlando, ok. Gracias, sí, ya estaba yo checando. Muy bien, Orlando. Si tiene radio 0, ¿es igual a qué? Por definición, una circunferencia con radio 0 es igual a un punto. ¿Sale? Entonces, si yo quiero hacer robusto mi algoritmo y robusto mi programa, a eso se refiere con robusto. Es decir, que qué tantos valores distintos de R puede soportar o hacer correctamente lo que se debe. ¿Sale? Entonces, para hacerlo robusto, yo puedo ponerle diferentes llaves o cuestiones que hagan que el usuario me proporcione datos que verdaderamente sean correctos. ¿Ok? Porque si no, pues yo puedo ponerle cualquier número negativo y pues sí, matemáticamente el dominio de las funciones sí es cualquier número, ¿no? Cualquier número real de la escala numérica. Pero no tiene sentido físico. O sea, no existe cómo dibujar un círculo con radio negativo. ¿Sí se entiende? Entonces, debe de ser un valor positivo mayor que 0. Porque un círculo de radio 0 pues es un punto, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo haríamos eso en nuestro algoritmo? Entonces, aquí, antes de calcularlo, tendríamos que poner o verificar ese dato, ¿no? Entonces, después de leer el radio, ¿qué tendríamos que hacer? Si R es mayor que 0, entonces calcular, ¿no? Entonces calcular la superficie y la circunferencia. De otra forma, ¿qué? Pues no lo calcularía, ¿no? Sale. Pero aquí es en donde nosotros vamos a, de otra forma, imprimir tu dato es incorrecto.
¿Sale? Bueno, esto va aquí, ¿no? Si R es mayor que 0, entonces calcula S y calcula C y los imprime, ¿no? Imprimir C y S. De otra forma, es decir, que R sea menor o igual a 0, ¿qué va a hacer? Imprimir tu dato es incorrecto. Y pues ya, ¿no? Fin. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. ¿Algo que no esté claro? Entonces, esa es la forma en la que nosotros podemos, desde que escribimos el algoritmo, hacerlo robusto. Ir verificando que los datos que nos puedan proporcionar o que podamos ingresar se validen. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, como acá, ¿no? Vamos a leer el radio. Sí, voy a escribir el valor del radio. Pero voy a evaluar. Si R es mayor que 0, entonces sí puedo calcular esto. Y lo calculo y lo imprimo. De otra forma, pues que me mande el mensaje que el dato es incorrecto. ¿Sale? Entonces, ¿cómo quedaría el diagrama de flujo? Intenten realizarlo. En realidad va a ser algo muy distinto a lo que acabábamos de hacer, a lo que les hice en pantalla. ¿Siguen ahí o ya se fueron? No sé. Sí, sí, Es que tendría casi la misma estructura que la anterior, ¿no? Sí, casi. Pero por ejemplo, en un solo rectángulo, ¿meto todas las operaciones o podría hacerlo separado, no, rectángulo metes por todas. En una sola, en un solo bloque metes todos. Ya lo hice, no sé si esté bien. ¿Se lo enseño? Voy, permíteme. Sí. Ok. No sé si se ve. Ok, está la bifurcación. ¿Qué tienes a la izquierda y qué tienes a la derecha? Em, Hacia la izquierda tengo no, que es false, y le puse imprimir, tu dato es incorrecto. Y hacia la derecha tengo sí, true, y le puse lo de las fórmulas, y ya le puse imprimir lo que es la superficie y la circunferencia. Ambos acá se unen y fin. Ok, bien. Bien, bien, está bien. Ahora, vamos a ver
¿Qué va a pasar? Bueno, existe una estructura en programación que, aunque nos estamos adelantando un poquito, pero bueno, sirve para que vean cómo se crea esa estructura en cuanto al diagrama de bloques. Existe una estructura que es un bucle o un ciclo, que no es más que el hecho de que una instrucción va a repetirse, ¿sale? De forma definida o indefinida un número de veces. ¿Ok? Entonces, bueno, cuando nosotros hacemos eso, la ejecución del programa va a continuar hasta que nosotros cumplamos una condición para que ésta se detenga. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Nosotros aquí podríamos poner un ciclo, o incluso no es todavía como tal una estructura de un ciclo, pero yo podría decir, o sea, aquí, ¿no? O sea, simplemente sigo dos caminos, o me das datos correctos o te mando un mensaje en donde tus datos no son correctos. ¿Sale? Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer un programa que verdaderamente lo calcule sin importar que el usuario se equivoque? O sea, es decir, que lo obligue a darme datos correctos antes de que el programa se cierre. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Vamos a leer R. R es mayor que 0, entonces calcular e imprimir. De otra forma, ¿sí? Le vamos a poner aquí, tu dato es incorrecto, y regresar a leer. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Inicio, lee R, le doy -1. R es mayor que 0, falso. Entonces me imprime, tu dato es incorrecto. ¿Sale? Y regreso a leer. Y entonces en leer me vuelve a preguntar el dato del radio. Y ahora le doy -2. Entonces, ¿es mayor que 0? No. Entonces me imprime, tu dato es incorrecto, y regresa la acción a leer. ¿Sale? Entonces te genera ese bucle de que Se hasta va a estar que regresando y regresando hasta que yo le dé 5. un dato correcto, ¿no? Entonces, R es igual a mayor que 5, sí, calcula la superficie, la circunferencia, me las imprime y entonces se va al fin del programa. ¿Sale? Sí se entiende. Y lo único que hice fue agregar esta sentencia o esta instrucción, regresar a leer. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a imprimir el mensaje, tu dato es incorrecto, pero voy a hacer que regrese a esta estructura. ¿Sale? Entonces ahí en su diagrama. Profe, Dime. entonces sería dos formas de imprimir. No, solo imprimes una vez, pero vas a regresar Ajá. y se va a volver a ejecutar hasta que des datos correctos. Ah, o sea que cuando tienen los correctos los datos ya se imprime. Ándale. Ya lo va a calcular y imprimir. Mientras no calcula, simplemente se regresa. Ah, o sea que quiere decir que tus datos son erróneos. Ajá. Y hasta que metas unos datos correctos, vas a continuar. Ah, Vamos a ver cómo queda la estructura ahorita. Espérenme, estoy aquí ajustando algo. Es que quiero ver aquí el diseño. Ajá, vertical.
Ok. Entonces, permítanme ahora. Bien, ahí está. Entonces ahora vamos a ver cómo quedaría nuestro diagrama, ¿no? Nuestro nuevo diagrama. Entonces aquí ya sabemos, ¿no? Que va nuestro símbolo de inicio. ¿Sale? El siguiente sería ¿qué? El de leer. Datos, CF. Ok. Este es nuestro siguiente bloque de leer. De ahí, ¿cuál seguiría? Ya leímos el radio. Y entonces ahora sigue nuestro bloque de decisión. Que va a preguntar ¿qué? Si R es mayor que cero o menor que cero. Mayor que cero, bien. ¿Sale? Entonces ahí está. Ahora, si este sí es mayor, pues vamos a irnos aquí hacia la derecha. Y entonces aquí vamos a calcular. ¿Están de acuerdo? Listo, ahí está. Sí, es mucho más fácil aquí. Bien. Entonces aquí es en donde viene la otra situación. Porque lo que vamos a hacer después es que tenemos este. Aquí en no. Sale. Se va a venir hacia acá. Que lo que va a hacer es que va a imprimir, ¿no? El mensaje, tu dato es erróneo. Y después tenemos que hacer el regreso a la parte de leer. ¿Ok? Bueno, aquí por cuestión de distribución de espacio, este lo podríamos poner acá abajo, eliminando esta flechita. Y ponemos simplemente una flecha que vaya hacia abajo. ¿Sale? Entra aquí e indicamos que esta es para si el número no es mayor que 0, va a mandar tu dato es incorrecto y regresa el flujo de ejecución aquí a esta parte, hacia arriba, ¿sale? En donde vamos a volver a pedir el valor del radio, ¿sale? Pero vean, es lo que les comentaba, las conexiones aquí se hacen sobre la línea de flujo. Nunca vamos a poner por nunca vamos a ingresar igual en un bloque por un costado. Siempre hacemos la conexión por abajo y salimos por arriba, ¿no? Nunca ingresamos la flecha en un costado del bloque. Excepto en este de decisión, que efectivamente por su forma y disposición, pues sale hacia los costados, ¿no? Y ya, aquí entonces, si no nos manda el dato es incorrecto, se regresa y vuelve a pedir el valor del radio, vuelve a evaluar ese valor del radio. Si el radio no es mayor que 0, se regresa, me imprime tu dato es incorrecto, se regresa aquí y me vuelve a pedir un nuevo valor. Y ahí va a estar, ¿hasta cuándo? Hasta que nosotros le demos un valor del radio apropiado, mayor que 0, y continúe con el proceso. ¿Sale? Entonces esto es lo que nosotros estamos haciendo, es generando un ciclo o un bucle. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es un circuito cerrado que se va a ejecutar hasta que una condición se cumpla. En este caso se va a ejecutar hasta que el valor del radio sea que verdadero, o bueno, que sea mayor que 0. Mayor a 0. Y entonces va a continuar con la ejecución del programa, va a calcular, aquí por eso es un rectángulo, porque aquí está calculando, ¿sale? Y después lo va a imprimir. Entonces, cuando lo manda a imprimir, como les había dicho,
Decisión. Si se dan cuenta aquí, bueno, vamos a dejarlo como lo veníamos manejando con esto. No estoy poniendo el texto, ¿no? Ahorita simplemente es para demostrar cómo vamos a dibujar el diagrama. Entonces aquí continúa nuestro flujo hacia abajo. Aquí nos imprime el valor de la circunferencia y del perímetro, de la superficie y del perímetro, y ya después tendríamos nuestro fin. ¿Sale? Y bueno, ahí se alcanza a apreciar. Esa sería más o menos una estructura general de cómo quedaría el diagrama. Tenemos inicio, aquí hacemos nuestro leer. ¿Sale? Hacemos nuestro leer. Y sin relleno. ¿Sale? Inicio, leemos el radio, preguntamos si este es mayor que 0. Si no, nos muestra el mensaje, tu dato es incorrecto, y nos pide un nuevo valor. Regresa la ejecución del programa aquí, a este paso, y lee un nuevo valor del radio. Hasta que el valor del radio es mayor que 0, entonces calcula la superficie y la circunferencia y nos imprime dichos valores. Fin. ¿Sale? ¿Sí se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? En el rombo, profe, ¿qué diría? Si R es preguntas, lo que ya R lo que ya escribiste en tu algoritmo, R es mayor que 0. Ujú. Sale, bueno, vamos a irle poniendo el texto, ¿no? Ese diagrama es el nuevo que hizo usted, ¿no? El de regresar para volver a leerlo, ¿no? Ajá. Ah, correcto. Sí, es que es eso, ¿no? Les quería mostrar esa parte en donde generamos un ciclo, en el sentido de que regresamos la ejecución a un punto que vamos a leer, R, ¿no? Que es lo que les decía, deben de tratar de escribir lo menos posible, ser muy claros. Aquí en nuestro diagrama en nuestro bloque de la decisión, que preguntaríamos, pues así simple, ¿no? R es mayor que 0. Bueno, aquí lo dibujé muy pequeño este bloque, ¿no? Pero aquí está, ¿no? Entonces, dato incorrecto. Ahí nos va a imprimir. Imprimir dato incorrecto y regresa a leer R, pregunta, y ya entonces si R es mayor entonces ya aquí lo va a calcular, ¿no? Si esto es cierto, va a decir que superficie es igual a S es igual a pi por R elevado al cuadrado, y que circunferencia
pi por 2 por radio. Esa pi que multiplica a 2 por r. Sale. Entonces ya. Y aquí Profe, pero en ese rectángulo no iría también el valor de pi. el valor de pi, ¿qué es? 3.14. Eso, ¿no? No, es una constante, ¿no? ¿Me tiene que poner también? Ajá. Pero ¿a poco se la preguntas? Eso No, ya lo sabe el programa, ¿no? pues eso ya lo pones tú cuando declaras tus variables, eso lo vamos a ver más adelante, pero es una buena pregunta, Sem, pero ya no lo vas a definir porque tú aquí en tu algoritmo y en tu diagrama sabes que pi es una constante. Ya cuando estés haciendo el programa, defines ese valor constante, ¿no? Y ahí tú lo vas a definir. Ujú. Es Pero, una- por es- ejemplo, es una buena eso ya es observación. en Fortran, pues ya defines ahí la variable, pero por ejemplo aquí en el diagrama de flujo, ¿no se pondría? ¿No sabes cuánto vale pi? No, o sea, sí, pero por ejemplo, Pues si ya haces no se referencia, pone. haces referencia a algo que ya conoces, ¿no? Bueno, está bien. Vaya, por eso no lo indicaría yo, porque estás haciendo referencia a algo que sabes cuánto vale. Tú sabes cuánto vale. Si la computadora todavía no sabe cuánto vale, en el momento que escribes el programa ya vas a verlo, porque tú le vas a decir. Pero bueno, ahí está, ¿no? Sería inicio, leer el radio, pregunta si el radio es mayor que 0, si no, imprime dato es incorrecto, regresa a pedir un nuevo valor del radio. Si el radio sí es mayor que 0, calcula la circunferencia y la superficie y nos imprime, ¿sale? Y aquí es fin. Entonces vean cómo se cambió el diagrama solamente por el hecho de agregarle esa condición que lo hace más robusto, ¿no? Que evalúe el valor de R y si este es correcto, que proceda con los cálculos, y si es incorrecto, que mande un mensaje y regrese la ejecución del programa. ¿Sale? Si se dan cuenta cómo cambia, ahora ya no salen dos ramas que se unen en la parte inferior para ir al fin, que era la misma estructura del diagrama pasado que hicimos, sino que ya cambia la estructura del diagrama. ¿Sale? Entonces, pero debemos de ser capaces, y eso es lo que tienen que trabajar y practicar en base a lo que nos dice el algoritmo, escribir el diagrama de cómo se va a hacer. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Yo tengo dudas, pero son menores. Creo que si leo ¿cómo se llama? La presentación de PowerPoint me van a quedar claras. Así que, Ok, igual, de todas formas, en los documentos que les puse al principio, en la primera publicación de la clase, ahí está un texto que se llama algoritmos y programas. Entonces ahí menciona muchos detalles respecto a esta situación. Entonces ahí puedes sí, checarlo. a mí lo que se me está dificultando son las figuras, la de inicio, leer, todo eso. Pues, voy a Pero estudiarlas. siempre inicio es un óvalo. Ujú. Sí, sí. Y Por eso, pero si me está... ajá, y ya. Es que tengo que estar viendo el PDF para poder... Ajá, acciones que vas a hacer con la computadora. Intentar hacerlo, pero... O sea, que tú interactúas. Digamos que las acciones son básicas. El inicio siempre es un óvalo. Ahora, leer, es decir, tú ingresar por el teclado un valor, siempre lo vas a hacer con un paralelogramo. Las decisiones siempre son un rombo. Y todas las operaciones que va a hacer la computadora siempre son un rectángulo. ¿Sale? Fundamentalmente son estos los símbolos que utilizamos en la mayoría de nuestros programas. Salvo que ya sea una cuestión más específica, vamos a usar distintos símbolos, pero mientras no, son prácticamente siempre los mismos. ¿Sale? Entonces aquí el paralelogramo, como les decía, es para interacción con la computadora. O sea, leer o imprimir. ¿Sale? Y entiéndase con imprimir el hecho de que te lo mande o te lo muestre por el monitor.
y leer pues es a través del teclado, ¿no? Que lo estás ingresando a través del teclado. Entonces a eso se refiere leer. Incluso si te causa ruido, aquí en vez de imprimir puedes ponerle escribir. ¿Sale? O sea, escribir, que me muestre de forma escrita o... ¿Sale? Aunque pues sí, más adecuado es imprimir. Entiéndese que lo imprime en el monitor. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, el diagrama de flujo nos sirve para darnos una guía, pero en nuestro cuaderno. Sí, Hasta ahí. para comprender el problema. Ah, ok. Si tú comprendes la resolución del problema en el diagrama de flujo, ya después solamente, si esto es correcto, o sea, tú aquí puedes probar tu algoritmo, ¿no? Dices, ok, leo si es mayor hace esto, me manda para acá, si es mayor, si calcula, perfecto, si hace lo que yo quiero que haga, pero lo estás viendo aquí de forma gráfica, puedes hacerlo. Una vez que ya hayas validado esto, entonces ya te vas a escribir el código. Porque si esto está mal y escribes el código, pues te va a dar resultados incorrectos. Finalmente lo que necesitas hacer es validar que el algoritmo está bien con tu diagrama de flujo, acá tu diagrama, y entonces ya una vez que lo validaste que sí es correcto, pues ya escribes tu programa y ya puedes, ¿no? Verificar que sí te da datos correctos o que sí lo hace bien. Gracias, profe. Sí, por nada. Ese es como que un tip, ¿no? Siempre a mí me gusta que los programas que hacemos sean robustos, es decir, verifiquen o validen los datos, ¿no? Generalmente los problemas que van a utilizar son problemas que resuelven problemas reales o físicos, que tienen una interpretación física, ¿no? Entonces, como aquí, que si me da un radio negativo, o sea, alguien que solo hace un programa ahí, ¿no? Para hacerlo y ya, no pondría esta situación, no evaluaría el valor del radio y le podríamos poner cualquier valor y el programa lo calcularía, pero finalmente el resultado que te da no tiene sentido, ¿no? O sea, acuérdense que nosotros como ingenieros siempre vamos a escribir programas que resuelven problemas particulares que nos dan un resultado que se interpreta en la realidad. Entonces sí, como un tip, digo, para que se vayan familiarizando y acostumbrando con ese sentido, es que validen los datos. Y otra cuestión, generalmente cuando califico los programas, una de las cuestiones que me gusta ver es siempre qué tan robustos son. O sea, no, les dejo un programa y yo le empiezo a meter datos, lo que se me ocurre. Pueden ser como ahorita, ¿no? Que dijera, dame el radio y meterle un -5. Y entonces si el problema admite el -5 y lo calcula, o sea, ya desde ahí así como que, a ver, no es robusto, ¿no? Debería de decirme que ese valor del radio no es correcto, ¿no? Y así, con todos los programas, o sea, que siempre que los datos que metamos sean validados, que diga, sí, estás metiendo un dato congruente, es correcto, y si no, que me lo diga y que me lo vuelva a pedir, ¿no? Entonces, de esa forma, pues vaya, es como me gusta trabajar y generar en ustedes el hecho de ir resolviendo los problemas, algo como este. ¿Bien? Sí, verdad. Ok, profe. Sale, entonces se les queda de actividad. Bueno, se las voy a poner en el Classroom. Ya no nos vemos hasta el lunes. Ujú. Entonces, les voy a buscar una actividad para que hagan justamente eso, ¿no? Practiquen con el escribir el algoritmo y el generar el diagrama de flujo. ¿Sale? Se las pongo en el Classroom en el transcurso de hoy en la tarde y mañana.
y ya para que el lunes la revisemos, ¿no? O sea, para que el lunes comentemos sobre las dudas que hayan tenido al respecto o lo que les haya causado ahí un inconveniente. ¿Y cuándo vamos a empezar a usar Fortran? ¿Otra semana o falta bastante Cuando todavía? estés listo, muchacho, ¿ya estás listo? No, todavía no. Ah, ok, bueno. Es una pregunta, profe. No, tenemos que revisar esto porque sí me interesa que comprendan esta parte para que puedan escribir correctamente sus programas. Digo, Fortran es muy fácil de aprender, ¿no? No son tantas palabras reservadas y hay muchas cuestiones ahí que son sencillas de aprender. Hola, mundo. Enséñanos a hackear con Ok, ok, Fortran. No, Enséñanos a hackear, dice. no, lamento desilusionarte. Desde ahorita te digo, si pretendes aprender a hackear, Fortran no es lo que debes de aprender. ¿Quieres hackear a su ex? Dice? Qué triste. No, que esto es para resolver cuestiones numéricas, ¿sale? O sea, es todo para resolver cuestiones numéricas. Pero bueno, les va a gustar. Ya cuando hagan su primer Hola Mundo, les va a gustar. Está chido, ¿eh? Correcto. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Cuando escriban su primer programa, que es el Hola Mundo, ahí ya los va a atrapar, les va a gustar la programación. A nosotros en la prepa nos hicieron que hiciéramos uno en el que dijera igual Hola Mundo, pero de ahí que dijera Hola Mundo soy y ya te arrojaba el nombre también de la persona. Ajá, ok. Sí. ¿Qué lenguaje usaban? Digo, entiendo que ya... C++. No, bueno, digo, no tengo nada en contra de ningún lenguaje, simplemente pues nosotros ocupamos lo que es Fortran, ¿no? Ok, pero está bien, al menos ya tienes una idea de lo que es la programación y de lo que es usar líneas de código, los comandos, etcétera. Te va a servir, pero sí es muy diferente, es muy distinto. Es mucho más fácil Fortran que C++. ¿Y Java? No, todavía más fácil que Java. ¿Ese qué carrera lo ven, pues, maestro? ¿Es en los sistemas computacionales? Ajá, ¿Java? Sí. ¿O sí, lenguaje de programación? Sí, ellos ven. programas? Aunque Java no sé qué tanto lo ocupen ellos, pero igual ellos ven Java, HTML, ensamblador, ven diferentes tipos, ¿no? Ahí pero ellos son más en esa parte. Nosotros, como es la parte numérica nada más, pues Fortran es lo que nos funciona más. Ok, entonces la dejamos por hoy. Ya nos vemos el próximo lunes. Queda pendiente la actividad, se la subo en el Classroom en el transcurso de hoy y mañana. ¿Sale? Sí, profe. Profe, Órale, entendido. pues, que tengan excelente Gracias. día. Cuídense. Igual. Excelente, bien, maestro. Nos vemos. Nos vemos la otra semana. Bye. Profe. Igual en el transcurso de este fin de semana ya subo las clases de esta semana al canal del YouTube para que ahí cualquier duda que tengan pues, lo Ya, puedan arre. revisar. Perfecto. Órale, pues. Arre, profe. Hasta luego. Gracias. Bye.